Grabar. Bien, entonces, en este video vamos a ver una breve descripción de lo que es la estadística descriptiva y para eso eh, tenemos esta presentación donde nosotros requerimos convertir los datos en información. Eso habíamos hablado también en la primera parte de estadística. Nosotros en estadística hemos indicado que esa es una ciencia en la cual vamos a colectar datos, vamos a organizar, depurar los datos, esa es la segunda parte, y la tercera parte es describirlo a los datos, ¿no? Y entonces, hasta esa tercera parte es que abarca la estadística descriptiva. Si queremos más allá, ya tenemos que ir viendo lo que sería ya el análisis estadístico con otros métodos que son parte de la estadística, más bien inferencial, que es la otra parte de la estadística. Entonces, acá nosotros simplemente vamos a describir esas variables para que podamos generar información a partir de datos que nosotros vamos a recolectar en el bosque o en la industria forestal. Una de las maneras para describir las variables es hacer un resumen, ¿no? Hacer un resumen de la información. Además, tenemos que considerar que para que nosotros generemos información a partir de datos, una vez que realizamos el procesamiento de los mismos, tenemos que identificar cuál va a ser la población, ¿no? Para la cual van a ser válidos esos resultados, porque tenemos que interpretar los resultados y tenemos que ver cuál es la población y cuál es la muestra, ¿no? Entonces, ya hemos indicado que también, en realidad, donde nosotros recolectamos los datos, van a ser en las muestras, ¿no? A menos que tengamos poblaciones con un número de elementos bastante pequeño, en el cual sí nosotros podríamos medir a todos los elementos de la población. Pero en el caso, digamos, de los recursos forestales, de agricultura, de agronomía, entonces más bien lo que hacemos es simplemente colectar datos de las muestras. ¿Y cómo vamos a colectar esos datos? A través de tres aspectos importantes. Uno, contar, ¿no? Hacer conteos, entonces estamos hablando de variables aleatorias discretas. Podemos medir, estamos hablando de variables aleatorias continuas, o podemos observar. Y cuando hacemos observaciones, estamos hablando de variables cualitativas o variables categóricas. Entonces, vamos a obtener una serie de datos, ¿no? Vamos a obtener datos, por ejemplo, en el caso de los árboles, si nosotros decimos que el elemento de muestreo va a ser el árbol, entonces nosotros podemos identificar la especie del árbol, podemos sacar el diámetro, la altura, el espesor de corteza, el color de las hojas, el número de ramas principales, o sea, podemos sacar una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esos datos. Esos datos que nosotros colectemos, posteriormente tenemos que organizar, ¿no? Tenemos que organizarlos y esa organización lo hacemos en Excel. Y la organización significa también depurar algunos errores que nosotros tengamos en la base de datos, ¿no? Entonces, especialmente identificar algunos valores anómalos, errores que hayamos tenido, porque si no hacemos una depuración de la base de datos, cuando nosotros procesemos esos datos y generemos información, esa información no nos va a estar expresando la realidad de donde nosotros hemos obtenido esos datos, ¿no? Entonces, un tercer aspecto importante es la organización, la depuración de los datos, ¿no? Y el tercer paso es la descripción, describir las variables. Independientemente, si yo he medido, por ejemplo, diámetro y altura, es importante que pueda describir la variable diámetro y también pueda describir la variable altura, pueda describir la variable área basal o volumen de madera. Entonces tenemos que describir. Y describir significa utilizar métodos tabulares, especialmente la tabla de frecuencias, métodos gráficos como histograma, polígono de frecuencias u ojiva, de frecuencias acumuladas, pero también la otra parte significa aplicar métodos numéricos, métodos estadísticos numéricos,
como es calcular las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de posición, las medidas de forma, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes en estadística descriptiva es resumir los datos. Y resumir los datos significa, por ejemplo, si nosotros medimos la altura de los árboles para calcular la biomasa aérea, significa entonces saber cuál es la altura total mínima, cuál es la altura total máxima, cuál es la altura total promedio, cuál es la altura total que más se repite, cuál es el grado de variabilidad o el nivel de variabilidad de esa variable, ¿no? Y entonces ahí, al calcular esos estadísticos, estamos generando un resumen de esos datos, ¿no? Entonces, eso es importante, resumir los datos. Ahora habíamos indicado lo más importante es que tenemos que hacer la tabla de frecuencias. Todo parte en estadística descriptiva de la tabla de frecuencias. A partir de esa tabla, nosotros vamos a hacer gráficos. A partir de esa tabla, vamos a aplicar unas fórmulas para calcular esas medidas descriptivas que hemos mencionado, que son de tendencia central, de variabilidad, de posición y de forma, ¿no? Bien, entonces, nosotros vamos a empezar con variables cualitativas. ¿Cómo podemos describir a las variables cualitativas? Podemos describir solamente con métodos tabulares y con métodos gráficos. No podemos aplicar métodos numéricos en las variables cualitativas porque son categorías, no son números que se puedan sumar, restar, no se puede hacer operaciones, ¿no? Entonces, solamente cuando tenemos variables cualitativas, por ejemplo, la especie eso es una variable cualitativa, la clase la forma de la copa, eh, la infestación de lianas, la posición de copa, etcétera, todas esas variables cualitativas solamente nosotros podemos expresar a través de métodos tabulares y métodos gráficos. No podemos aplicar métodos numéricos. Entonces, nosotros podemos entonces tener la tabla de frecuencias y sus gráficos, ¿no? Entonces, acá, como ustedes pueden ver en ese gráfico, nosotros tenemos ahí en ese resumen de variables cualitativas, por ejemplo, la apariencia del árbol, ¿no? La apariencia del árbol. Nosotros podemos tener tres categorías, ¿no? Una apariencia vigorosa, una apariencia poco vigorosa y una apariencia débil. Entonces, esas tres categorías que nosotros lo vamos a asignar a un árbol, pero observando y tomando en cuenta una descripción que nos diga cuándo nosotros consideramos que un árbol es vigoroso o cuándo nosotros asignamos a ese árbol la categoría de poco vigoroso o débil. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de árboles, entonces muchos de ellos posiblemente van a ser clasificados como árboles vigorosos, otros como poco vigorosos y otros como árboles débiles, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Esas frecuencias pueden ser absolutas o relativas, pero también podemos hacer gráficos, ¿no? Entonces, en otras palabras, los métodos estadísticos que nosotros aplicamos cuando tenemos variables cualitativas son limitados, porque no podemos aplicar ahí fórmulas, no podemos hacer sumatorias, nada, y por lo tanto, ni siquiera podemos calcular lo que son las frecuencias absolutas acumuladas o frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces acá es importante que nosotros podamos saber a qué nos referimos con frecuencia absoluta, ¿no? Y frecuencia absoluta es el número de veces, ¿no? que la categoría de esta variable cualitativa se repite. Entonces, la frecuencia absoluta, en el caso, por ejemplo, de la variable especie, es el número de árboles de esa muestra de n árboles que pertenecen a la especie 1, ¿no? ¿Cuántos árboles tenemos de Tajibo en una muestra, por ejemplo, de 2,000 árboles? ¿Cuántos de los 2,000 árboles son de Tajibo? ¿Cuántos de los 2,000 árboles son de Vibosi o de Yesquero Blanco? Entonces, esa es la frecuencia absoluta en el caso de las variables cualitativas, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de especie, ¿no? Y especie es una variable cualitativa nominal, ¿no? Pero también podríamos estar hablando
de otras variables cualitativas como clase de copa, donde la clase de copa, nosotros podemos tener ahí 4 categorías, uno que son los árboles dominantes, los árboles codominantes, los árboles intermedios y los árboles suprimidos. Por lo tanto, esta es una variable cualitativa ordinal que tiene un orden que va desde los árboles que están creciendo en condiciones de total disponibilidad de iluminación, tanto lateral como frontal, hasta otro grupo de árboles que casi están creciendo en condiciones de sombra, ¿no? Entonces, estas variables cualitativas las tenemos que eh, primeramente hacer su tabla de frecuencias y posteriormente hacer sus gráficos, ¿no? Entonces, acá podemos tener también tablas de frecuencia de 2 variables cualitativas. Acá tenemos una tabla de frecuencia de doble entrada, donde tenemos por un lado, en las columnas están las especies, caoba, teca, pardillo, cedro, etcétera. Y en las filas están las clases de copa que hemos mencionado acá, clase de copa, dominante, codominante, intermedio y suprimido. Entonces, nosotros tenemos 171 árboles, 171 árboles el total. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que tenemos 18 árboles que están desarrollándose, están creciendo como árboles dominantes en el dosel más superior, 82 árboles están como codominantes, 55 como intermedios y solamente 16 árboles en condiciones de árboles suprimidos. Eso sería en relación a la clase de copa. Y en relación a lo que sería la especie, podemos decir tenemos 48 árboles de los 171 son de caoba, 40 son de teca, 41 son de pardillo, 42 son de cedro. Pero también esta tabla de frecuencias, que nosotros la podemos interpretar, también podemos expresarlo en términos de gráficos. Podemos tener ese gráfico de barras. Este es un gráfico de barras con 2 variables cualitativas, ¿no? Una de ellas es la clase de copa que está en el eje X y la otra variable es la especie que está en la leyenda, ¿no? Entonces, aquí también podemos expresar también esas frecuencias, eso es una cosa importante, en términos de frecuencias absolutas, que serían los conteos que efectivamente se hacen, en este caso, de cuántos árboles pertenecen a caoba, a teca, a pardillo o a cedro, pero también puede ser en términos de porcentaje, y eso, y la expresión de porcentaje significa que podemos calcular las frecuencias relativas, ¿no? Y las frecuencias relativas nos están expresando valores en términos de decimales o en términos de porcentaje. Bien, entonces se va a denominar frecuencia absoluta al número de veces que el valor de la variable se repite en el conjunto de datos. Si nosotros tenemos ahí el nombre común de la especie, ¿cuántas veces se repite tajibo? ¿Cuántas veces se repite momoki? ¿Cuántas veces se repite yesquero blanco, yesquero negro, etcétera? Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, nosotros vamos a ver entonces ahora, vamos a irnos a una base de datos, Entonces, acá yo estoy yendo a una base de datos, que no sé si ya la pueden ver ahí. No sé si ya se puede ver la base de datos. Hola. Sí, yo soy ingeniero. Bien, entonces ahora yo tengo la base de datos, ¿no? Y tengo ahí variables que son cualitativas, variables que son también cuantitativas. En esta clase lo que vamos a ver cómo hacemos el tratamiento, cómo vamos a describir una variable cualitativa. En este caso nos vamos a concentrar en esa variable que está coloreada, que tal vez acá no es especie, tal vez esto podemos cambiar acá, es el nombre común de la especie. Nos podemos colocar nombre, nombre, nombre común, ¿no? Ese es el nombre común de la especie, ¿no? Entonces, el nombre común de la especie. Otro es el nombre científico, ¿no? El nombre científico, bueno, acá solamente es el nombre común, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí varias especies, Vibosi, por ejemplo, es una, Momoki, Ocho, después vamos a ver, tenemos 8, a ver, vamos a ver qué más tenemos acá. Tenemos también el yesquero negro, Vibosi, Momoki. Entonces, acá nosotros
tenemos un grupo de especies, ¿no? Con sus nombres comunes. Entonces, para que nosotros podamos empezar a describir, tenemos que generarnos una tabla de frecuencias. Y una tabla de frecuencias tiene las siguientes columnas. Cuando estamos describiendo una variable aleatoria, cualitativa, como es el nombre común de la especie. Entonces, acá vamos a colocar el nombre común. Nombre común. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos el nombre común. Bien. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cuántas especies tendremos. Para eso, para que no tengamos problema, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un clic en la primera celda, en la celda 1, siempre podemos seleccionar el conjunto de datos utilizando el teclado de control mayúscula y el teclado de fin, como estamos haciendo en este caso, ¿no? Entonces yo estoy seleccionando toda la base de datos, solamente la columna A, donde está la especie, ¿no? Entonces puedo hacer esa manera de seleccionar. O puedo ir control mayúscula e ir a inicio. Bien, entonces voy a ir al inicio de la base de datos. Bien, entonces acá yo tengo varias especies. Y entonces lo que voy a hacer es inicialmente insertar una tabla dinámica, ¿no? Estoy insertando una tabla dinámica y entonces voy a aceptar y lo que voy a colocar es en nombre común de especie, eso lo voy a llevar a la fila. Entonces tengo 7 especies en esa base de datos. Voy a agarrar esas especies y las voy a copiar. Copiamos las especies y acá voy a colocar después, debajo de nombre común, las 7 especies, ¿no? Entonces, ahí tenemos las especies Vibosi, Momoki, Ochopa, Quión, Tajibo, Verdolago y Esquero Negro. Y lo que hace Excel es ordenarlo, nos hace un ordenamiento en forma alfabética, ¿no? Entonces, acá ya tenemos los nombres. Ahora entonces vamos a indicar que tenemos clase 1, clase 2, clase 3. Entonces tenemos 7 clases. Tenemos 7 clases ahí. Bien, ahí tenemos 7 clases y tenemos el nombre común de la variable. No nos olvidemos que ahora estamos trabajando con una variable cualitativa nominal porque aquí no hay orden. No podemos decir que porque le hemos dado a Vibose 1 y a Momoki 2, Momoki resulta ser una especie de segunda clase en relación a Vibose, ¿no? Entonces, es simplemente una asignación que estamos haciendo del número de clase, ¿no? Pero estos números no tienen una información, no representan mayor o menor información, son números aleatorios, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos que calcular? Frecuencia absoluta, que es lo más importante. ¿Cómo vamos a calcular frecuencia absoluta? Vamos a calcular utilizando una función en Excel que se denomina contar.sim. Contar.sim. Paréntesis. Entonces, ahora ahí tenemos dos argumentos, uno que es el rango y otro que es el criterio. El rango va a ser todas las celdas donde están los valores de nombre común. Y el criterio va a ser cada uno de los nombres comunes específicamente. Entonces, acá yo voy a ir a generar dónde está, acá en la celda A2 empiezan los nombres comunes y ahora voy a seleccionar hasta la última celda. Y ahora fíjense, estoy seleccionando hasta la última celda, eso significa que ahí tenemos 833 árboles. Bien, ahora, una vez que yo he seleccionado, eso aparece acá en mi función, donde dice contar.sim, y ahora acá aparece, en este momento lo que está resaltado es el rango, pero ese rango es el mismo para el cálculo de cuántos momokis hay, cuántos ochos, cuántos paquios, por lo tanto, eh, esa, eh, esa columna donde se encuentra el nombre común tiene que ser congelado. Y para que nosotros congelemos esa columna de nombre común, tenemos que darle un símbolo de dólar antes de la letra A y después de la letra A en la celda de inicio, pero también en la celda de finalización, que sería la celda A 834. Entonces ahí tenemos, bien, ya está congelada las celdas de inicio y de fin del rango. Ahora colocamos punto y coma el criterio.
¿Cuál va a ser el criterio? Primeramente acá, en el criterio nosotros vamos a tener primeramente que nos cuente cuántos árboles de Vibosi hay. Entonces acá, ¿cuántos árboles de Vibosi tendremos? 78 árboles de Vibosi. Bien, ahora vamos a ir bajando esto. Y ahí tenemos entonces toda la distribución de los, en este caso vamos a ver acá cuántos árboles totales tenemos, 833 árboles. Entonces ahí tenemos cómo se van distribuyendo esos 833 árboles en las 7 especies que tenemos, ¿no? Que son Vibosi, Momoki, Ocho, Paquío, Tajibo, Verdolago y Isquero Negro. Y ya tengo la frecuencia absoluta. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente es dividir cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, en la primera va a ser 78 dividido entre el total, que es 833. En la frecuencia relativa, todos los valores de la frecuencia absoluta se van a ir dividiendo contra la sumatoria, todos contra 833. Por lo tanto, la celda donde está la sumatoria la tenemos que congelar también. Entonces acá, la celda, en mi caso, la celda J9, donde está 833, tiene que ser congelado, dándole un símbolo de dólar antes de J y otro después. Bien, ahora tenemos acá una frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa está en términos decimales y tiene tenemos una gran cantidad de decimales. Podemos acortar los decimales solamente a 3, por ejemplo, y entonces formato de celda, número, y acá le podemos dar 3 decimales. Bien, ahora sí. Y ahora podemos bajar. Vamos a bajar. Y vamos a calcular las frecuencias relativas. ¿Cómo vamos a estar seguros que este cálculo está bien? La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a colocar fórmulas, autosuma, y aquí justamente tenemos el valor de 1 como sumatoria de las frecuencias relativas. Entonces, eso significa que el cálculo de las frecuencias relativas es correcto. Bien. Un aspecto importante en estas variables cualitativas es calcular la frecuencia relativa en términos de porcentaje, porque existe una mejor comprensión cuando nosotros colocamos la frecuencia relativa no en decimal, acá está en decimal, sino en términos en formato de porcentual. Entonces vamos a colocar frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces es la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener, ¿cómo vamos a generar esta columna? Simplemente lo que vamos a hacer es copiar esta frecuencia relativa, copiamos, y ahora lo vamos a pegar acá, pero simplemente como valores numéricos, ¿sí? Y ahora esto lo vamos a convertir su formato en porcentaje. Entonces aquí tenemos, ahora en porcentaje. Ahora tenemos ahí entonces las frecuencias relativas de cada una de las categorías del nombre común, pero expresado en términos porcentuales. La sumatoria de estas frecuencias relativas porcentuales tiene que ser igual al 100%. Entonces vamos a tener acá justamente el 100%. Acá tenemos entonces, tenemos ahí el 100%. Entonces acá una tabla de frecuencias de una variable cualitativa como el nombre común de las especies solamente tiene que tener esta estructura. Solamente tenemos que tener entonces acá clase, nombre común, o la variable, el nombre de la variable. A veces lo colocan otros simplemente este nombre común como X, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Entonces, acá, ¿qué podemos interpretar? ¿No? Acá siempre tenemos que interpretar cuáles son los valores más bajos, cuáles son los valores más altos. Si nosotros nos concentramos en la frecuencia relativa del porcentaje, podemos ver que la especie que tiene el mayor porcentaje de árboles es 8. El 48.38% de los árboles pertenecen al nombre común de 8. ¿No? Y por lo tanto, esa es la categoría que presenta la mayor frecuencia relativa, ¿no? En contraste con esto, tenemos que también ver en estadística cuál es la especie que tiene la menor frecuencia. Y nosotros podemos ver que verdolago
verdolago es la especie que presenta la menor frecuencia relativa con solamente 2.4%, ¿no? O también podríamos interpretar haciendo mención a los dos más altas frecuencias y a las dos más bajas frecuencias. Si fuera así, podríamos decir entonces que las frecuencias están concentradas fundamentalmente, las mayores frecuencias están concentradas para las especies 8 con 48.38 y la especie yesquero negro con 24.25. En contraste a esto, las especies que tienen las menores frecuencias relativas son verdolago con un 2.4% y tajibo con un 3.24%. Bien, ya tenemos esto y esto entonces lo vamos a colorear. Esta es la tabla de frecuencias. Lo vamos a colocar acá con negrilla los títulos. Bien, entonces esta es la tabla de frecuencias. Ahora, a partir de esta tabla de frecuencias, nosotros vamos a generar gráficos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a generar un gráfico. Voy a seleccionar toda la tabla de frecuencias y vamos a insertar acá un gráfico de barras. Bien, entonces acá, yo lo que quiero en el gráfico de barras, es que en el eje X estén los nombres comunes de las especies. Y en el eje Y esté la frecuencia relativa expresado en términos porcentuales. Entonces acá, lo que vamos a hacer es seleccionar datos. Esta ventana, que es la ventana para los valores en el eje horizontal, tiene que ser, lo vamos a editar, solamente tiene que estar el nombre común. Entonces, Vibosi, Momoki, Ocho, Paquio, etc. Y entonces, esos aparecen ahora solamente en el eje X. Y en el eje vertical solamente queremos que aparezca, por ejemplo, frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, vamos a quitar las siguientes y vamos a aceptar. Bien, esta sería nuestra gráfica. Esta gráfica vamos a llamar gráfica de barras, ¿no? Del nombre común de las especies. Del nombre común de las especies, si queremos especies forestales, ¿no? Bien, ya tenemos entonces todo eso acá. ¿Qué más podemos ir mejorando en esta gráfica? Aquí tenemos una leyenda que no tiene sentido porque solamente tenemos valores en el eje principal de Y. Y acá también otro aspecto importante, fíjense, estos valores tienen 2 decimales, pero eso no tiene sentido. Entonces vamos a dar formato al eje y acá vamos a ir entonces simplemente de que esté en términos porcentuales, pero con 0 decimales, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a tener con 0 decimales. Entonces tenemos las especies y tenemos los porcentajes, ¿no? Que serían las frecuencias relativas en términos de porcentaje. Bien, ahora vamos a agregar los títulos de los ejes. Vamos a agregar también las etiquetas, ¿no? Ahí tenemos las etiquetas. Acá, en el eje horizontal, lo que estamos representando es el nombre común de especies. Tal vez podamos poner de especies forestales, el nombre común de especies forestales. Y acá, en este otro, en el eje vertical, lo que tenemos es la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Bien, ahí ya tenemos entonces eso. Si nosotros quisiéramos cambiar el color, aquí tenemos la opción de cambiar el color. Podríamos irnos a ese color, ¿no? O podríamos irnos a estos otros colores, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos ese color, entonces también podemos dar formato a las barras. Vamos a dar formato a las barras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un color de relleno. Podemos dar un color de relleno sólido o podemos cambiar a otro color, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, ¿no? Y, por ejemplo, podemos darle un color al borde, ¿no? Al borde podemos darle un color, por ejemplo, este que está acá. Bien, y entonces vamos a tener entonces las barras. Estas barras, acá vamos a ir, podemos representarlas así como están, o podemos ir haciendo que las barras sean más delgadas, porque solamente están representando a una categoría de una variable
aleatoria cualitativa, ¿no? Entonces vamos a dar formato y acá entonces nosotros vamos a, el ancho del rango vamos a aumentar, ese ancho del rango es esta distancia y al aumentar esta distancia entonces el ancho de las barras va a ser menor. Entonces podemos colocar, por ejemplo, 500%. Si nosotros vemos ahora se ha disminuido el ancho de las barras, ¿no? Ahí tenemos. Y podemos ver entonces acá que las mayores frecuencias relativas están concentradas para las especies 8, seguido de la especie yesquero negro, y en contraste, las especies que tienen una menor presencia, las menores frecuencias relativas, son verdolago con 2.4% y tajibo con 3.24%. Entonces, asimismo, entonces nosotros podemos colocar, ¿no? Podemos colocar entonces acá, si queremos algunas divisiones principales, ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos un gráfico de barras, ¿no? Este es un método estadístico gráfico para describir una variable. Pero también, acá ya tenemos nuestra tabla. Nuevamente vamos a seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar y entonces vamos a insertar otro tipo de gráfico que se utiliza mucho en las variables cualitativas, que es el gráfico de torta, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver el gráfico de torta, ¿no? Y lo mismo nosotros vamos a colocar acá un título, gráfico de torta del nombre común de las especies, del nombre común de las especies, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces el nombre. Bien, entonces acá vamos a tener, bien, nombre común de las especies. Bien, entonces ahí tenemos ya un título, ¿no? Un título. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que incorporar? Seleccionar los datos, ¿no? Entonces acá fíjense que nosotros queremos representar en cada segmento de la torta solamente a las especies. Entonces acá vamos a seleccionar solamente las especies. Y ya está aquí claramente. Y ahora acá vamos a expresar solamente en relación a esa circunferencia de 360 grados, eso relacionándolo con los valores de la frecuencia relativa porcentual. Entonces acá vamos a tener y aceptamos. Bien, entonces este es el otro gráfico de una variable cualitativa como es el nombre común de las especies, ¿no? Bueno, aquí tenemos los colores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver, que hay algunos colores que podrían confundirse, por ejemplo, este tono de azul con este tono de azul, ¿no? Entonces, también si nosotros queremos, podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? Algunos colores. Aquí estamos cambiando todo, pero en ese caso, por ejemplo, si yo quisiera cambiar solamente esto, tendríamos que ver que solamente este color voy a cambiar. Entonces podemos tener un relleno sólido y, por ejemplo, yo podría colocar un color que no se pueda confundir, ¿no? Por ejemplo, ahí, ese color, ¿no? Entonces, u otro color que yo haya visto, ¿no? Entonces, o este color de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver con ese color, no hay forma de que nosotros nos podamos equivocar con dos categorías. Todos los colores se pueden distinguir fácilmente. Entonces, yo puedo seleccionar solamente uno de los segmentos y cambiarle de color, ¿no? Bien, ahora acá lo que vamos a hacer es seleccionar datos y hemos seleccionado los datos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer acá es insertar los elementos del gráfico. Vamos a insertar las etiquetas, como tenemos acá, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, aquí una cosa que podemos ver es que a veces son muy oscuros, ¿no? Entonces, también acá podemos darle nosotros una etiqueta, ¿no? Podemos darle, por ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, algún relleno de esos valores, la que podemos encontrar este valor, ¿no? Entonces, fíjense, ahora se visualiza más fácilmente. Entonces, ahí tenemos los valores, pero también podemos llevar nuestra leyenda que está en la parte horizontal, a la parte derecha del gráfico. Entonces, podemos dar formato de leyenda y lo podemos llevar a la parte derecha.
¿no? Entonces, y ahora vamos a tener un gráfico de esta manera, ¿no? Entonces, acá nuestro gráfico de tortas es sumamente claro. Bien, ya no tenemos más tiempo. Entonces, vamos a quedar acá y vamos a volver nuevamente con la misma clave una vez que finalice esta